Hola a todos, soy James Manson, productor musical, y sean bienvenidos a Heavy Metal Maniacs, en donde conoceremos la historia del heavy metal, sus subgéneros y las bandas más importantes que la representan. En este primer capítulo hablaremos de la evolución del heavy metal y algunas de sus variaciones más conocidas. El heavy metal es uno de los géneros musicales con más ramificaciones de estilos, aunque también es cierto que muchas de ellas responden a motivos tan elementales como el ritmo o la inclusión de cierta instrumentación, más que fundamentarse en aportaciones claramente divergentes. La amalgama de estilos y subestilos se ha ido ampliando desde los años 90, gracias a una infinidad de formaciones cuya indagación artística ha servido para que los aficionados al metal dispongan de una oferta muy variada de propuestas. A continuación voy a nombrar algunos de los estilos más conocidos que emergieron del heavy metal. Empecemos con el speed metal, que apareció entre finales de los años 70 y principios de los años 80. El speed metal se caracteriza por la aceleración del tempo del heavy metal tradicional, siendo un buen ejemplo las bandas como Anvil, Accept, Celtic Frost, Helloween, Manowar, Raven, Running Wild o Savatage. Para muchos no es propiamente un estilo, aunque su reconocimiento resulta indispensable por dar lugar al thrash metal y al power metal. Hablando de este último, el power metal emerge del speed metal a mediados de los años 80, logrando una gran repercusión en Europa, gracias a los abanderados del estilo, los alemanes Helloween y su disco Keeper of the Seven Keys Part 1, lanzado en 1987. La respuesta estadounidense corrió a cargo de Manowar y Virgin Steel, mientras que la vertiente progresiva del speed metal la representan bandas como Angra o Stratovarius. Yendo un poco más profundo al Averno, tenemos al Doom Metal, que se caracteriza por la incorporación de riffs graves que sirven para crear melodías más densas, inspiradas en el gran legado de los primeros y magníficos álbumes de Black Sabbath. Apareció a mediados de los años 80 por mediación de formaciones como Saint Vitus o Trouble, que junto a Pentagram forman el particular de Big Four del Doom Metal. Más tarde, tras el Sludge Metal de Down o Crowbar y el Stoner Metal de Q's, ambos derivados del Doom, en 1991, los británicos Cathedral lideraron la segunda hornada del Doom Metal, con la publicación de Forest of Equilibrium. A finales de los años 90, en Escandinavia surgía el Circle of True Doom, que reunió a Reverend Bizarre, The Gate of Slumber, Wildhaven, Web y Soul Ties. Mientras que en los últimos años el Doom Metal ha dado lugar a subestilos como el Funeral Doom o el Drum Doom. Poniéndonos un poco más agresivo, tenemos al Death Metal. Bandas como Possessor, Death, Dayside, Obituary o Morbid Angel abrieron a mediados de los años 80 la beta del Death Metal, estilo que coge el tempo acelerado del thrash metal y presenta textos que redundan en la violencia, la muerte y la destrucción. Interpretado por voces guturales denominadas Death Metal Grooves, el Death Metal tuvo dos focos geográficos: Florida con Death, Dayside, Obituary y Morbid Angel, y Estocolmo con Stoneberg, Dismember, Grave y Unleashed. A su vez, el Death cuenta con una variedad de subestilos que van del grindcore de Napalm Death o Carcass, pasando por sus vertientes melódicas, In Flames, Children of Bodom o Out the Gates, estos últimos cabezas visibles de la New Wave of Sweden Death Metal. En el lado progresivo tenemos a Open y Brutal con Aborted, Cannibal Corpse y Disgorge. Yéndonos a la oscuridad absoluta, tenemos el Black Metal, género que surge del thrash metal a principios de los años 80 a raíz de la publicación del álbum Black Metal de la banda Venom, publicado en 1982. A estos no tardaron de sumárseles Celtic Frost y Bathory, mientras que a finales de los años 80 serían formaciones escandinavas como Mayhem, Burzum o Emperor las que liderarían la segunda ola de bandas de black metal. Tras su exposición por Alemania, Francia y Polonia, en 1996 el black evolucionaría hacia el dark ambient, el black metal progresivo y el viking metal. Llegando también al metal progresivo vinculado al power metal y en conexión con el rock progresivo de los años 70 de Rush, King Crimson, Pink Floyd, Genesis o Yes. El género se desarrolló en Estados Unidos a mediados de los años 80 con bandas como Queen Ridge, Fate Warning y Dream Theater.
También contamos con el lado luminoso de la fuerza de la música, con el metal cristiano o metal blanco, aparecido a mediados de los años 80 a instancias del cuarteto Stryper. Este estilo se caracteriza por aglutinar bandas cuyos integrantes manifiestan abiertamente sus convicciones cristianas mediante las letras de sus canciones en las que hacen alusiones evangélicas. A los californianos Stryper se les seguirían Pride, Barren Cross y Bloodgood. Y ya dentro del thrash metal tenemos a Tourniquet y Mortification. Del metalcore nos llega On the Road y del metal industrial tenemos a Skillet. También tenemos al rap metal, que surge en 1984 con Run DMC y Beastie Boys, y se trata de una propuesta que combina el rap y el heavy metal. Posteriormente se sumarían en mayor o menor medida Anthrax y Rage Against the Machine, para una vez llegado el nuevo milenio acuñar nombres como POD, Limp Bizkit y Linkin Park. También contamos con el funk metal, aparecido en Estados Unidos a mediados de los años 80 mediante la combinación de funk y heavy metal. Se considera la canción Dragon Attack del álbum The Game, lanzado en 1980 de la prestigiosa banda Queen, la pieza germinal de este estilo, del cual sus artistas más representativos son Living Colour, Primus, Red Hot Chili Peppers, Faith No More y Mr. Bungle. Uno de los subestilos menos conocidos es el crossover, surgido de la fusión del thrash metal y el hardcore a mediados de los años 80 mediante formaciones como Sod y Try. El crossover desapareció rápidamente, un par de años más tarde al ritmo de la trayectoria de Sod. Por otra parte, uno de los más conocidos es el Gothic Metal, que surge a finales de los años 80 en Gran Bretaña y bajo la inspiración de la banda Bauhaus. Los primeros nombres del Gothic Metal son Lacrimosa y Paradise Lost, sumándoseles posteriormente The Gathering, Garbage y Anathema. Musicalmente da cabida a voces femeninas, las masculinas guturales y la música electrónica, e incluso elementos propios del Doom Metal. Otro de los subestilos más conocidos también es el grindcore, que se diferencia del death metal por presentar un sonido más crudo, y de él se ha dicho que es la versión punk del death metal al redundar las letras de sus canciones en la denuncia política y social. Sus padrinos son Napalm Death y su álbum Scum, lanzado en 1987, aunque también hay que citar los dos primeros discos de Carcass, Rake of Putrefaction de 1988 y Symphonies of Sickness, lanzado al año siguiente, además de bandas como Bolt Thrower, Brutal Truth o Extreme Noise Terror. Yéndonos al lado más tradicional, tenemos al folk metal, que se caracteriza por el uso de instrumentos del folk tradicional como son la gaita, la flauta o incluso el violín, y una temática en sus textos que contempla la historia vikinga, eslava o celta. Los artistas más relevantes provienen de Escandinavia, como Fintroll, Moon Sorrow o Eluvietti. Del lado de la música clásica nos llega el metal sinfónico. Los teclados y las voces femeninas son lo más característico del metal sinfónico, siendo representantes del estilo Nightwish, Within Temptation, Therion o Apocalíptica. Regresando al lado más agresivo del metal viene el groove metal. Tomando prestadas cadencias del heavy metal y el thrash metal, adquiere identidad con grupos como Exorder, Pantera, White Zombie y Machine Head. Se caracteriza por las afinaciones bajas de las guitarras y está considerado como el eslabón que une el thrash metal y el nu metal. Hacia 1990, Jane Addiction lideraron el metal alternativo, en el que se fusiona el metal con otros géneros como el punk, el funk o la música experimental. La lista la contemplan bandas como Alice in Chains, System of a Down, Fear Factory, Faith No More, Rage Against the Machine, Slipknot o Primus. Del lado de las industrias nos llega el metal industrial, que surge a principios de los años 90 con el uso de la música electrónica e instrumentos del rock tradicional. Entre las bandas fundamentales caben citar a Ministry, Marilyn Manson, Nine Inch Nails y Rammstein. Ya en la década actual tenemos al nu metal, que aparece a principios de los años 90 de la mano de Biohazard al unir el hardcore con rap, creando así el denominado rapcore, origen del posterior nu metal, que tomaría fuerza a finales de la misma década con formaciones como Limp Bizkit, Deftones, Linkin Park, Korn o Cold Chamber. Algunas de las formaciones del nu metal cobija el rap con el death metal. Combinando el heavy metal y el hardcore punk y con reminiscencias del crossover thrash de Suicidal Tendencies, llega el metalcore, que aparece a mediados de los años 80, siendo algunos de sus representantes más significativos las bandas Corazon of Conformity, Chromax, Prunk o Sword. Unido al death metal, daría lugar al deathcore, interpretado por Suicide Silence o Job for a Cowboy.
Y para culminar tenemos al hardcore y al hardcore melódico, que tuvieron como repercusores a Agnostic Frost, Dead Kennedy o Black Flag, aunque en términos de éxito comercial una de las formaciones más conocidas es Sick of It All. El hardcore más influenciado por el heavy metal apareció en Nueva York, mientras que California acogería el hardcore melódico de Bad Religion. Ideológicamente acuña propuestas veganas de rechazo al consumo de drogas e incluso prácticas espirituales. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, te invito a seguirme en mi Instagram como JM Productions. Soy James Manson, productor musical, y nos escuchamos en el próximo capítulo de Heavy Metal Maniacs.